aquí la verdad depende de quien esté en el poder y cómo la quiera presentar. La verdad de los que ganan, pareciera. Yo soy uno de varios abogados que hacemos representación de víctimas, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos que hacemos representación de víctimas por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Yo creo que más que yo creo que el proceso siempre ha estado amenazado y quienes hemos actuado en él. Para mí es importante recordar cómo el primer abogado de este caso, que es alguien emblemático para la defensa de derechos humanos, José Eduardo Maña Mendoza, acompañó a los familiares desde el año 86 hasta 1998, que fue asesinado aquí en Bogotá, justamente en una operación que la prueba indica que donde estuvo mediada inteligencia militar. Y otros de los abogados, como Jorge Luis Molano Rodríguez, también han sido objeto de algunos acosos, hostigamientos en las épocas más álgidas del proceso. El abogado Rafael Barrios, integrante del colectivo de abogados José Aldo Restrepo, también ha sido objeto de algunos actos de persecución. Los integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz creo que también. Los funcionarios judiciales, hay que recordar que la juez Estela Jara, quien condenó en primera instancia a Luis Alfonso Plazas Vega, tuvo que, a la semana de haber proferido la sentencia, salir del país, apoyada no por ONGs ni por facciones de políticas de izquierda, sino por el Colegio de Abogados de Alemania. Tuvo que salir hacia allá. La fiscal del caso, la doctora Ángela María Buitrago, fue objeto de algunas intimidaciones, pero también fundamentalmente de acoso dentro de la Fiscalía General de la Nación, al punto que al final fue declarada insubsistente y le fue más que declarada insubsistente, le fue solicitada su renuncia, argumentando que no avanzaban los casos. Y finalmente algunos de los familiares también han recibido algunas intimidaciones, amenazas, como ha sido René Guarín. Varios de los testigos también han sido intimidados, han sido perseguidos. Finalmente, en mi caso, han habido algunos actos de persecución aquí en la ciudad de Bogotá. Para analizar el papel de los medios de comunicación, yo creo que hay que analizarlo por fases. Hay un primer momento, que es el mismo 6 de noviembre de 1985, donde una decisión de gobierno, no es una decisión particular de Noemí Sanín, si bien ella era la responsable del Ministerio de Comunicaciones y tiene responsabilidad en esto, es una decisión que uno entiende que es de gobierno, es de cuerpo, es de cerrar filas alrededor de una serie de cosas. En tal medida uno considera que la responsabilidad es compartida entre el presidente de la República, en ese momento Belisario Betancur, su ministra de Comunicaciones Noemí Sanín, y recientemente pudimos establecer que también el director de Inravisión en su momento tomó la decisión de cortar las transmisiones en vivo y por qué no decirlo, censurar a los informativos que estaban tratando de reportar en vivo, bien sea en televisión o bien sea en radio también, desde la Plaza de Bolívar y desde varios sectores de la ciudad de Bogotá. Entonces ahí hay un primer escenario, y es un escenario donde el poder político y el poder militar cierra filas, y una de las formas de cerrar filas es proteger las acciones de retoma. Al no permitir que se conocieran públicamente las acciones de retoma, especialmente cuando habían, por ejemplo, en la noche del 6 de noviembre, la decisión del gobierno fue parar el operativo, pero los militares no lo pararon. El exministro Enrique Parejo dice con claridad cómo después de que se da la orden de parar el operativo por la noche y él sale hacia su casa tarde, de la casa de Nariño, como a las 10 de la noche, escucha cómo desde afuera del palacio se inicia de nuevo el traqueteo de las ametralladoras y el lanzamiento de rockers contra el frontal del Palacio de Justicia. Eso fue determinante. Que se censurara los medios en ese momento fue determinante, uno, para construir el pacto de silencio que perduró y que perdura. Dos, para evitar que hubieran filmaciones, grabaciones de lo que ocurría con las personas que salían con vida.
de poder tener de primera mano al país y la opinión pública información de lo que verdaderamente estaba ocurriendo y en la forma en que se llevaba el operativo, porque ya se estaban dando cuenta que se estaban cometiendo una serie de actuaciones. Y finalmente hay que anexar un par de cosas. Nosotros dentro del proceso hemos podido tener información que inclusive una de las agencias de inteligencia del Ejército Nacional tenía relación o infiltración a un medio de comunicación, a un noticiero de televisión, y era el único que le permitía filmar dentro del Palacio de Justicia. Y hay un informe del Ejército Nacional, de la dirección del Ejército Nacional, no de las brigadas, sino a nivel central, que evidencian la manipulación, pero también la coordinación que hubo con algunos medios de comunicación, especialmente de radio, para poder mandar informaciones a las tropas y a los magistrados que estaban adentro. Yo creo que se configura no solamente un acto de censura, sino un acto de manipulación, casi que de control de los medios de comunicación, que a la final favorecieron la impunidad y el pacto de silencio, pero para lo que nos respecta a nosotros, encubrir las graves violaciones y quiénes eran responsables. Después hay un escenario perverso de los medios de comunicación, que yo creo que es el más delicado, y es en donde los medios de comunicación, sin contrastar fuentes y sin preguntarle a los familiares de los desaparecidos, dan por ciertas las afirmaciones de que quienes estaban en la cafetería del Palacio de Justicia hacían parte de estructuras de apoyo del M-19 y que habían permitido la entrada por ahí no solamente de integrantes guerrilleros del M-19 para que realizaran la toma, sino está todo el cuento de los 100 pollos y de la alimentación para sostener una operación en largo tiempo, como supuestamente había sido en la Embajada de la República Dominicana. Y ahí es cuando los familiares de los desaparecidos quedan solos y creo yo se da el punto de mayor soledad de los familiares, y los medios de comunicación fueron determinantes porque hicieron eco, hicieron grandes reportajes sobre esto y finalmente terminan revictimizando a los familiares, pero quienes sufrían la desaparición, y con esta actuación en últimas terminaron asegurando que las desapariciones se produjeran. Si hubiera habido medios críticos, medios que se hubieran indagado por estas versiones, o medios que por lo menos en los primeros días de noviembre, inclusive hasta diciembre, enero del 85, hubieran recibido con algo de independencia y con algo de lectura crítica las versiones de los familiares sobre la desaparición de sus seres, cómo iban a los cantones militares de la 7ª con 103, de San Cristóbal, de la Escuela de Artillería, de las estaciones de policía, seguramente no hubiera sido tan fácil que desaparecieran estas personas, porque hemos tenido algún indicio probatorio y algunos elementos que están dentro del proceso que nos permiten entender que varias de las personas desaparecidas duraron vivas algunos días después de la retoma del Palacio de Justicia. Los medios, al entregar una responsabilidad que no tenían los trabajadores de la cafetería y los visitantes ocasionales, dieron su cuota para que se sellaran los crímenes cometidos. Y finalmente viene un resurgir a partir de la instancia de juicios, de acusaciones, primero de acusaciones por parte de la Fiscalía y posteriormente de juicios, donde los militares Luis Alfonso Plazas Vegas, Jesús Armando Arias Cabrales, Iván Ramírez Quintero y el comandante del P2 en ese momento, Sánchez Rubiano, se presentan como héroes, son presentados inicialmente como héroes, pero cuando se van conociendo por la opinión pública elementos de prueba que definitivamente rompen la idea de un gran operativo maravilloso para salvar la patria, sino por el contrario un operativo lleno de irregularidades, excesos, la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia, que termina diciendo que efectivamente la retoma se volvió un escenario también de graves violaciones de derechos humanos. Este conjunto de cosas terminan por identificar que en el Palacio de Justicia el escenario de la retoma que hicieron las fuerzas militares
y los organismos de seguridad del Estado, definitivamente fue irregular. Y esto, cuando sale a través de los medios de comunicación, genera un impacto público que pudiéramos decirlo es algo muy parecido a una verdad construida desde varios lados. Después ya vienen algunos escenarios más artísticos, como los libros, como los documentales, que permiten ampliar este espectro y sacar de ese ostracismo al que se había condenado las desapariciones de Palacio de Justicia. Se recuperan hacia la opinión pública los nombres de los desaparecidos, las pruebas, los testimonios, pero fundamentalmente los responsables y el aparato. Yo creo que esos son como tres grandes momentos de los medios de comunicación que se pueden establecer y que muy particularmente dentro del proceso penal van teniendo prueba en todo momento. Es tan así que nosotros no hemos podido encontrar, más allá de algunos materiales, en medios de comunicación de televisión colombianos sobre las salidas, y los mejores medios los hemos encontrado bien sea en medios internacionales como la televisión española y la francesa, o posteriormente y de manera más reciente en algunos archivos sin editar que estuvieron en el Instituto Nacional de Radio y Televisión Inravisión y que posteriormente llegaron a los depósitos de Señal Colombia, o que eran material sin editar de los noticieros de la época que nunca fueron públicos y que finalmente también llegaron a Inravisión. Esos son como los momentos que uno puede ver, obviamente con muchos bemoles. Por ejemplo, aquí todavía no hay respuestas a las afirmaciones de grandes periodistas, o por lo menos que tienen nombres muy rimbombantes en los medios de comunicación, sobre, por ejemplo, la salida de Almarales. Hay una salida de Almarales transmitida en vivo por radio en esos días de noviembre, la retoma. Finalmente Almarales termina muerto y su cadáver es entregado a los familiares. Hay informaciones en vivo que relatan cómo algunos de las personas de cafetería también salieron con vida, pero finalmente todo esto se enmaraña y no se logra. Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, al igual que los torturados y de los ejecutados por las acciones de los organismos de seguridad del Estado, siempre fueron abandonados por el Estado. Después fueron revictimizados, en algún momento fueron estigmatizados, y finalmente, cuando se logran avances en materia de justicia, son hostigados y son tildados de continuadores del terrorismo, de continuadores de la persecución jurídica o de las otras formas de lucha de los militares. Tal razón son familias muy valientes. Yo creo que los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia son un ejemplo para la lucha de los derechos humanos de Colombia, pero fundamentalmente para la lucha por los desaparecidos en Latinoamérica. Así como están las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, así están como los comités de derechos humanos en Chile. Yo creo que los familiares de Palacio de Justicia son emblemáticos a lo que ha pasado en el país. Primero porque ha sido una resistencia llena de soledades, profundas soledades. Todos los años, desde el 86 hasta este año que se están organizando las actividades, ha habido conmemoración gracias a los familiares. Todos los años, en soledad, han llegado a la Plaza de Bolívar y bajo la mirada desconfiada, bajo la mirada estigmatizante de militares, de los funcionarios de la rama judicial, de los funcionarios de gobierno, de los congresistas, siempre han hecho sus conmemoraciones. Solamente una vez, en 31 años, los han invitado a la famosa misa que se hace en la Catedral Primada de Bogotá para recordar a las víctimas del Palacio de Justicia. Solamente una vez, y obviamente los familiares negaron a aceptar. Y se dio en el marco de la condena internacional por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo creo que eso deja mucho que entrever. Y finalmente el gobierno nacional se ha acercado a las víctimas, a estas víctimas de manera más reciente, en la medida que tiene que cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay un escenario que es de hay tres medidas que tienen un profundo contenido comunicativo,
La primera de ellas es el acto de reconocimiento público que se hizo ya el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado ya, ¿cierto? El año pasado se hizo, el 7 de noviembre, se hizo con presencia de todo el gobierno nacional en un acto que fue más del gobierno que de las víctimas, pero se hizo. Y era impresionante ver, por ejemplo, la cantidad de medios de comunicación y la cobertura que tuvo eso. Yo creo que eso fue importante en la medida en que los familiares pudieron decirle de frente y de cara al gobierno con sus palabras, porque eso tenía que ser concertado, pese a que eso al final fue un enredijo, que se hacía, que no se hacía, que se iba presidente, que no se hacía, que si hablaban los familiares, que no. Los familiares pudieron decirlo y se lo dijeron de cara al país y de cara a los medios de comunicación. El segundo escenario son las medidas de comunicación y de publicación ordenadas a través de página oficial, radio y televisión y prensa, que se han hecho y diario oficial. Ya se hizo la de diario oficial. Es tan absurdo, pues el diario oficial no tiene ningún alcance, pero se hizo sin avisarle a los familiares. O sea, como que en junio se le dijo, ya en mayo lo publicamos. La de prensa fue concertada con los familiares. La de radio y televisión, yo creo que acá hay un escenario muy complejo, y es en qué momento, al concesionarle a radio y a televisión el gobierno nacional y la nación, se perdió completamente el control de algo que es público. Los espectros por donde navegan la radio y la televisión son públicos. Al concesionarlo a empresas privadas se vuelve un negocio, pero el espectro sigue siendo público. La respuesta de todas las radios y todas las televisoras es que no se puede publicar el resumen de la sentencia que entregó la Corte porque es muy extenso y que es un tema que no genera rating y que no puede ir en horario AAA. O sea, la verdad de lo ocurrido en este conflicto, ahora que hablamos de procesos de paz, de una serie de cosas, de verdad, de reconciliarnos, de salir adelante, de construir nación, y los medios de comunicación, la primera respuesta, eso no genera rating y para eso no hay tiempo. Tenemos novelas, tenemos miles de cosas que hacer y para esto no hay tiempo, y eso fue muy decepcionante. No por los medios de comunicación, porque pues mal que bien ellos tienen un negocio. Es decepcionante porque el Estado y fundamentalmente el gobierno decía, yo no puedo hacer nada, es que no tenemos espacio, no tenemos tiempo. Nos tocó hacer a nosotros una investigación con órdenes administrativas de la extinta Comisión Nacional de Televisión, ahora la Agencia Nacional de Televisión, para mostrarle cómo el gobierno sí podía usar espacios y no había perdido completamente el control de las franjas públicas o de las franjas por donde están los medios privados de comunicación. Es una renuncia del gobierno a que haya un diálogo fluido no solamente con las víctimas, sino de cara al país, ante la pregunta que me haces. Y el último escenario de reparación que tiene un impacto comunicacional es el documental, que pues ya en diciembre se le vence el plazo al Estado para cumplir, y lo único que tenemos son las hojas de vida de los directores. Debería, por lo menos en torno a la desaparición forzada, haber una acción comunicativa, primero de reconocimiento del hecho, segundo de reconocimiento de las víctimas, tercero reconocimiento de las responsabilidades, vengan de donde vengan, y finalmente, qué mejor que a través de los medios de comunicación de poder buscar e indagar sobre dónde están estas personas, o por lo menos de presentar algunas verdades que se han ido construyendo. ¿Por qué, por ejemplo, las rendiciones de cuentas del trabajo de exhumación de la Comuna 13 no es de manera más amplia? ¿Y por qué no se dice que fueron militares junto con paramilitares quienes desaparecieron las personas? Ese tipo de cosas van quedando ahí, y se necesita, más allá de la voluntad del periodista, del medio de comunicación, una acción no de direccionamiento, pero sí de coordinación y de meterse en la posibilidad por parte del gobierno de que eso sea real. Mi trabajo y lo que me corresponde a mí es hacer una representación judicial adecuada, bien hecha,
responsable de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales en la materia. En esa medida yo tengo que respetar y acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso no significa que esté de acuerdo con el fallo. Yo discrepo profundamente, como discreparon 3 magistrados de la sala que hicieron público su forma de apartarse de lo que fue la decisión mayoritaria de la Corte Suprema, de la Sala Penal de la Corte Suprema, fundamentalmente porque hay elementos que son absurdos. Le dan un contenido jurídico, pero tienen absurdos. Yolanda Santo Domingo Alberechi es víctima de torturas. Ella se salva, ella es una estudiante del externado, o sea, no está en el perfil de trabajador. Es una estudiante del externado que junto con otro compañero, Eduardo Matzo, van a presentar un examen dentro del, o averiguar con un profesor del externado que trabajaba en Palacio de Justicia, que era magistrado. Se salva de correr la misma suerte de los desaparecidos, porque Eduardo es familiar en ese momento del gobernador de Córdoba y se logra llegar el mensaje hasta el director del DAS, general del Retiro Maza Márquez, y logran sobre la hora salvar sus vidas. Pero pese a ello fueron objeto de torturas, y de torturas muy graves. Y lo de Yolanda, o sea, Yolanda no se lo inventó hace 8 días, o en diciembre cuando absorbió la Corte Suprema, o durante el juicio de Plazas Vega, o durante la investigación de la Fiscalía. Yolanda desde el 85, desde el 86 ha dicho: a mí me llevaron los militares y me hicieron esto, esto y esto, y en tal lado, y me hicieron, este fue el procedimiento que se realizó conmigo, estos fueron actos de tortura muy graves. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le da plena validez y condena al Estado colombiano con eso. Lamentablemente aquí nunca hubo una investigación seria con ese pacto de silencio que te digo. La Corte Suprema de Justicia, en un acto profundamente revictimizador, en un testimonio que ha sido consistente en el tiempo, que ha sido consistente en la ubicación temporal, espacial de responsables, un testimonio de alguien que hasta el día de hoy ha demostrado su capacidad y su interés de vivir bajo las reglas de este Estado de Derecho. Es decir, que alguien que no se apartó de esto. Es un testimonio plenamente confiable en lo que la misma sala penal ha dicho por qué tiene que ser un testimonio confiable. La revictimiza y le dice: Yolanda, yo a usted no le creo. Nosotros, nuestro deber es, en la medida de lo posible, volver a atacar ese fallo por los medios judiciales existentes. Eso seguramente lo vamos a hacer, porque consideramos que hay un montón de pruebas, entre esas una prueba que es el informe que ha salido a la luz pública, que se encontró en la investigación por el asesinato de Eduardo Maña Mendoza, un informe que estaba dentro de una guarnición militar, y es un informe del Ejército donde se lo enviaban a la Escuela de Oficiales José María Córdoba para que los estudiantes en la carrera de oficial del Ejército aprendieran cómo hacer bien los operativos como el Palacio de Justicia. Y en ese informe comprueban las torturas, comprueban el control de las empresas de servicios públicos, pero en lo que nos corresponde a esta entrevista, confirman la forma en que controlaron y manipularon los medios de comunicación. Esto no lo escribe Germán Romero, no lo escriben las víctimas, lo escribe el Comando del Ejército. Y así se reposa este documento, este informe. Aquí la verdad está sometida al vaivén político. El día de mañana sube a alguien que ya no le gusta ni siquiera que la placa esté y la quita. Esa placa fue ordenada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en reconocimiento a los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia y a su lucha y a las verdades judiciales que se venían dando. Muchos dirán: la historia es flexible, dinámica, se va construyendo, van saliendo la cosa a la luz pública, pero la historia responde a momentos temporales puntuales, y que se haya dado esa transformación es quitarle una voz a las víctimas, es de alguna otra manera hacerle juego a aquellos que se pactaron el silencio desde el 85
Pero yo creo que fundamentalmente lo primero que te dije, aquí la verdad depende de quien esté en el poder y cómo la quiera presentar. La verdad de los que ganan, pareciera. Dicen muchos adagios y muchos documentos históricos. Y justamente lo que necesita Colombia es que la verdad la construyan las víctimas y la construya la sociedad. A nosotros nos toca revisar en las escuelas y en los colegios y en las universidades cuál es la historia del siglo XX y ya cuál es la historia de la primera mitad del siglo XXI que queremos decir. ¿Es la historia del fenómeno del niño recientemente? ¿O es la historia de, no sé, la bonanza cafetera de los años 50 y nada más? ¿O es la historia que nos permita decir que por lo menos el 15-20% de los habitantes de este país fueron objetos de graves violencias que fueron materializadas en asesinatos, desapariciones, torturas, violencias sexuales? Pero insisto, o sea, la guerra y el conflicto es bueno y se tiene que parafrasear en medios de comunicación y en todos los escenarios comunicacionales posibles en tiempo presente cuando hay recursos y cuando hay necesidades electorales, pero no es tan buena para ponerla en los materiales de lectura y de formación de las nuevas generaciones. Nosotros hacemos una negación permanente de lo que nos pasó. Yo recuerdo perfectamente la historia que me han enseñado a Colombia y yo no tengo historia reciente de Colombia. Después de 1960 y todo lo que ocurrió a finales del siglo XX son actos negados por parte de los programas curriculares y definitivamente dejar esto como al azar, como en el marco de las ciencias sociales tan amplio, es quitarnos algo. Este no es un problema de que a las malas todos los niños y niñas de Colombia, todos los jóvenes de Colombia tienen que recordar lo que vivieron las otras personas. Es que es muy básico. Si nosotros no reconocemos el tipo de nación violenta, olvidada, enferma, amante de la violencia, llena de conflictos, este país no conoce la paz desde que ha sido republicano, desde que nos independizamos de España. El día de hoy no ha conocido la paz, no ha habido un solo, de una guerra saltamos a la otra. Si no empezamos a reconocer esa historia, pues simplemente nunca vamos a construir nación, o por lo menos no vamos a construir una nación con unos estándares éticos y con unos estándares de respeto por el otro, por la diferencia, por la construcción de la diversidad social a la cual nos tenemos que enfrentar. Y en esa medida, pues, vamos a seguir en las sinsalidas absurdas de aniquilar, eliminar o silenciar al otro. Cuando esa historia es contada de esa forma, primero difuminada en lo que es las ciencias sociales, entre otras cosas porque Belisario Betancur es el dueño de Santillana, y Santillana es una de las empresas que más libros le provee al sistema educativo. Entonces ahí también es el uso propio del poder para enriquecerse. No es el gran poeta que nos quieren vender los medios de comunicación o que nos quieren vender la misma idea del Partido Conservador sobre Belisario Betancur, sino es alguien que se ha nutrido con este tipo de cosas y se ha enriquecido. Pero más allá de eso es una historia donde se niega pues, al 90% del país, porque es la historia que cuentan de los Santos, de los Betancures, de los Barco, de los, no sé, de los 10, 20 apellidos que se han paseado por el poder, pero el 90% del país queda por fuera de esa historia. Seguir conociendo la historia de los presidentes sin saber qué pasó en cada de esos 4 años, pues se vuelve un absurdo.